más profundo que el océano y ancho más que el mar, es la gracia del Señor que me compró, enviado por el Padre, y Él es mío, y pues su gracia redentora alaba. Que no nos acomodemos a este siglo, sino que nos transformemos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Parte de lo que significa el arrepentimiento no es simplemente, me remuerde lo que hice mal, sino que tengo una nueva mentalidad para hacer las cosas bien y para obviamente entender cuál es la voluntad de Dios. Porque luego en el pasaje de Romanos se conecta con este principio, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que antes en el mundo no sabíamos cuál era la voluntad de Dios. Vivíamos según los impulsos, según el príncipe de la potestad del aire, no conociendo verdaderamente esos principios. De hecho, el apóstol Pablo, cuando hace una introducción acerca de lo que son los gentiles, dice, nosotros los judíos no hemos venido desde los pecadores gentiles. Y la diferencia estaba en que los judíos, el pueblo de Israel, tenía el conocimiento de la ley de Dios, tenía el conocimiento de los principios bíblicos. Entonces debía haber un proceso de transformación en la mente. Pablo habla también de una transformación en el sentido, digamos, de la resurrección. Dice, les cuento un secreto, no todos resucitaremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y le hago una pregunta, ¿por qué no todos resucitaremos? Pues sí, ¿verdad? Algunos van a estar vivos. Imagínense, viene Jesús, millones de gente. De hecho, solo como un dato curioso, hay más personas vivas actualmente que todos los que han muerto a lo largo de todo el registro histórico. Venga bien, hay más personas vivas hoy que las que están muertas, desde Adán y Eva. Eso parece impresionante, pero esos son los cálculos, porque la población ha aumentado exponencialmente desde el siglo XIX con la revolución industrial, 20 realmente la expectativa de vida ha crecido. Entonces, mucha gente va a estar viva cuando Cristo venga. Pero dice, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que seremos, esto corruptible, dice, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que es escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Todos seremos transformados. Pablo habla entonces de una transformación que algunos conocen como la salvación o justificación en sentido forense. Y esas son las etapas de la salvación. Ustedes ven que hay una tensión que somos salvos. Sí, pero todavía no, dicen algunos. ¿Cómo que sí y no? A nivel judicial somos salvos, hermano. Ya. Y ese es el problema de los calvinistas. Los calvinistas dicen, salvo, siempre salvo. Eso no enseña la Biblia. La Biblia dice, si aquel que tuviere por inmunda la sangre del pacto, dice, no hay más sacrificio por el pecado que ofrecer, es decir, una horrenda expectación de fuego que habrá de devorar a los adversarios. Entonces, en este sentido forense, hablando de la resurrección, también hay una transformación. Los hermanos se preocupan de que si me van a cremar, si no me van a cremar, si me van a enterrar, si no me van a enterrar. Si me ahogo, si me quemo, dice la palabra de Dios que el mar devolverá a sus muertos. ¿Y cómo están los que caen en el mar, hermano? Llegan los pececitos, dicen, proteína, y se los comen. Y luego viene una desintegración porque polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces Dios agarra el polvo nos transforma y nos da un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda resistir la eternidad y la gloria del Señor. Hablando de esa transformación, pero también Pablo, teniendo en cuenta el pasaje romano, una transformación ética de la mente, del corazón. ¿Quién nos lee, si es posible, hermano, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el texto de 2 Corintios 3:18? 2 Corintios 3:18. ¿Algún varón que saque una voz ahí de trueno, de relámpago? Normal también. Amén. Dice, por tanto nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo podemos nosotros ver la gloria del Señor? ¿En qué sentido? La manifestación del Señor. De hecho, Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y ya, no puedo ver mi gloria y vivir. Pero Juan dice luego que habitó entre nosotros y vimos
su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Es decir, cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo y vemos al Señor, somos transformados, dice, de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Y esto no solo se trata de un cambio superficial, un cambio de que ahora ya no me visto como me vestía antes, ahora no hablo como hablo antes. Eso pueden ser cosas que reflejan un cambio interno, pero mucha gente puede fingir. El verdadero cambio, la verdadera transformación es un cambio en el carácter y en la naturaleza misma de cada uno de nosotros. Y hermanos, ¿cuántos tienen más de 5 años en la congregación o en la iglesia? ¿Cuántos tienen más de 10 años en el cristianismo? 20, hermano. Bastante ya. 30. Gloria al Señor, hermanos. Y ojalá que el hombre de 30, la mujer de 30 años no sea la de cuando tuvo 1 año. Hay una transformación en nosotros. Hay un cambio en el carácter de nosotros. La palabra griega para cambio, metamorfosis, transformación, como le había dicho, se trata del sentido del carácter y de la naturaleza misma. Por ejemplo, la crisálida, que come, una oruguita que come y come y come y come y come, que está feíta, que tiene que sobrevivir al ataque de los pájaros, a veces tiene espinas, a veces quema. Hay uno que le decimos nosotros chichicaste en Nicaragua y es una verde. Apenas usted toca esa oruga, hermanos, se quema. No sé si lo ha... Siente uno que y andaba jugando uno de muchachos. Si lo toca con esto, no lo quema, pero con esta piel, pero eso es terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo anda? Anda picado de chichicaste, le dicen a uno cuando anda enojadísimo. Pero esa se vuelve, esa oruga se vuelve crisálida, y luego que se vuelve crisálida, o sale una, como le decimos nosotros, lechuza, papalote, de esos que son, ¿cómo le dicen en sus países? Que echa como un polvillo, que tiene muchos colores, son nocturnas. Nosotros le decimos luciérnaga, nosotros le decimos papalotes, pero luego también algunas como las que viajan desde Canadá hasta México, las monarcas, son mariposas muy hermosas que salen de una crisálida. Hay un proceso de cambio en la estructura. Primero, comiendo de los árboles, una transformación. Segundo, es feo y pues no vuela. Y luego es hermosa, vuela y come néctar. Si ven que hay un cambio en una transformación total. ¿Cuándo se acuerdan de la película El Rey León? La famosa El Rey León. Que está el Rey León, se muere, Mufasa, Scar lo traiciona y su hijo Simba es desterrado. Y de repente Simba se encuentra unos amigos, se llama Pumba, ¿se acuerdan? Timón y Pumba. Que van a Hakuna Matata, sin preocuparte, la vida hay que vivir. Y así andan algunos, sin preocuparse de nada. Entonces, Simba siendo león en la película, aprende a comer gusanos también. ¿Cómo lo hace el cerdo y cómo lo hace el suricán? Y de repente una voz del cielo, ¿verdad? Cuando Rafiki se le aparece y le dice, ¿eres tú? Le dice, no, mi padre murió. Le dice, no, él vive en ti. Y le muestran el reflejo del agua, ¿se acuerdan? Y aparece, Simba, me has olvidado. No, ¿cómo podía? Has olvidado quién eres y así me has olvidado a mí. Tú eres mi hijo, el verdadero rey. Recuerda quién eres. Que toda la idea es una cuestión de identidad. ¿Quién soy yo? Había confundido Simba al punto que se había hecho amigo de su comida, al punto de que comía gusanos y había dejado su naturaleza carnívora y la gloria de lo que es un león en la sabana para convertirse, digamos, en un cerdo más. Cuando nosotros somos transformados en Cristo, hay un proceso que nos sacó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y lo que nosotros hacíamos antes, se supone, en el cambio de ese nuevo carácter y de esa nueva ética moral, ya no hacemos las mismas cosas, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero hay un condicional: si alguno está en Cristo. Pero ¿qué pasa si tengo 30 años y sigo siendo celoso, envidioso, vanaglorioso, prepotente? ¿Qué pasa si el cambio no se ha dado en mí?
El apóstol Pablo le dice, y no es una acusación esto, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Gálatas, hey, yo no puedo hablarle a ustedes como espirituales, sino como a carnales, porque todavía son niños en Cristo y no podían soportar vianda. A los corintios, es creo que va, y todavía no pueden, le dice, porque no están listos. Entonces, se debe ver y reflejar en nuestra conducta, en nuestra forma de vida, en nuestras palabras, en nuestra ecuanimidad, que ha habido una transformación del corazón y del carácter. De modo que ya no soy lo que era, Señor. Eso no quiere decir que estemos libres de luchas. Recuerda que estamos en el proceso de santificación, que no tengamos todavía debilidades. Eso no quiere decir que no tengamos fallas, flaquezas. Claro ejemplo, Señor, yo voy a morir contigo, pero hasta el final voy contigo, dijo Pedro. De veras, ¿sí? Ustedes todos se van a escandalizar de mí. Yo no. Esto tal vez, pero yo, o sea, yo, Pedro, jamás. Como uno no puede tomar confianza por los años que tiene en la iglesia, ¿verdad? Porque el que quiere estar firme, tiene que no caiga. Y le dice el Señor, ay, Pedrito, Pedrito, Pedrito. Pedro viene y pues se da la ocasión y lo niega 3 veces. Y Lucas, que es bueno hablándonos de los gestos, dice que lo miró el Señor cuando lo negó la 3.ª vez. Qué horrible debe ser que tu amigo, al que le juraste lealtad, te vea en el momento de la negación. Y dice que lloró amargamente. Luego lo vemos predicando con poder, con gloria, en ningún otro hay salvación, en el bastión de la religión judía, en el templo. Y no vayan a predicar, no es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Jamás vamos a negar esto que hemos, y dice Juan, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y lo que han oído en nuestros oídos, lo que tocaron nuestras manos palpante, tocante al verbo de vida. Eso anunciamos. Pero Pedro viene y empieza a conocer hermanos gentiles. Y los judíos no comían chicharrón, hermano, de lo que se estaban perdiendo, ¿no? Y los gentiles sí comían chicharrón y compraban carne barata sacrificada a los ídolos. Imagínense que aquí hay un mercado y esta vaca se había sacrificado a, qué sé yo, a Baal o a Júpiter, qué sé yo, y por allá estaba el mercado de lo que llaman los musulmanes halal o de los que dicen los judíos kosher o kosher. Y entonces llegaban, pero esta kosher o kosher valía, qué sé yo, $30 la libra, y la que está allá de la misma calidad de carne valía $5. Entonces venían los gentiles, decían, esto no es una cuestión de religión, esto es cuestión de economía, y van y compraban carne ahí, y luego los judíos eran invitados y los primeros que estaban en la mesa, ¿esto es kosher, halal o no? No, si esta la compramos ahí más barata, hermano, si quiere coma, y si no, salado. Pedro aprendió desde aquella visión, mata y come, ninguna cosa inmunda o común jamás he comido. Lo que Dios santificó no lo llames tú común. Esa es la convicción con la que se queda, aunque es una metáfora de lo que está hablando acerca de que los gentiles recibirían el reino también. Y la predicación que hace Pedro es, ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casas gentiles. O sea, qué asco, pero aquí estoy porque me mandaron. Pero después les cayeron bien los hermanos y cuando le pusieron aquellos tamales, hermano, con salsa verde roja, y la probó Pedro, la delicia dejó. Y empezó a andar con los hermanos gentiles, a comer, a andar para allá. Sin embargo, en el primer siglo habían 2 facciones dentro del inicio de la iglesia, y la facción de los conservadores no comían esas cosas y no comían nada sacrificado a los ídolos, ni aunque no fuera ahogado en sangre, nada de eso. Pero dice Pablo, bueno, lo que se coma con acción de gracias sea de comer, y lo que le pongan enfrente, coma sin preguntar, decía Pablo. Cuando Pedro estaba con Pablo, así es, amén, gloria a Dios. Tiene razón, hermano Adán. Tiene razón, hermano Roberto. Y ya después venían otros que pensaban diferente. Vienen los de parte de Jacob, decía Pedro, no. ¿Vas a comer chicharrón, Pedro? Nunca, jamás he comido eso. Yo no, si estaba con los de Jacob, entonces Pablo viéndolo, le reprende públicamente y le dice, sos digno de reprensión, porque cuando no están los de Jacobo, tú comes con los gentiles, andas con los gentiles, vives como gentiles. Si tú siendo judío, él le dice, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a vivir como judíos? Porque antes que vinieran de Jacob,
de Jacobo tú andabas tranquilo. Ahora que vinieron los emisarios del hermano del Señor Jesús, te retraes. Eso es hipocresía. Entonces vemos que la vida cristiana puede ser así. Ese es el ejemplo de que uno puede tener flaquezas, puede tener momentos de debilidad y algunos los vamos a fallar tristemente. No vamos a poder pasar todo, pero de que Pedro ha sido transformado, ha sido transformado. Este no es como decir en inglés un setback, que ay, me atrasé, pero seguí adelante. Y saben que cualquiera podría pensar que Pedro estaba enojado con Pablo después de esa regañada pública. Y eso muestra un cambio en su carácter, porque no solamente Pedro es un gran líder, sino que sabe reconocer el liderazgo de otros. Y cuando escribe su segunda carta, dice esto: hermanos, en la sabiduría que Dios le ha dado al hermano Pablo, hay algunas cosas difíciles de entender. Dice Pedro que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Reconozco la sabiduría de Pablo, reconozco que hay cosas difíciles de comprender para muchos, sobre todo para los indoctos, los no entrenados, quiere decir esa palabra, los no instruidos, y acarrean condenación. Entonces vemos que hay un proceso en la vida de Pedro de cambio, de transformación, de un hombre impulsivo, un hombre impaciente, un hombre que podía caer bien con sus comentarios o caer mal con sus comentarios, un hombre que de repente le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y un momento después le dice, no vayas a Jerusalén. El Señor le dice, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, para luego decirle en el pasaje siguiente, apártate de mí, Satanás. Entonces, hermano, esta transformación no quiere decir que no haya piedras, caminos en el camino y obstáculos en el camino, sino que quiere decir, hermano, que nosotros necesitamos ser persistentes y perseverantes en este proceso. ¿Cómo? Renovando el entendimiento. Y a veces vamos a tener lo que algunos llaman, sobre todo los psicólogos, una disonancia cognitiva entre lo que uno sabe que tiene que hacer y lo que termina haciendo. Todos nosotros sabemos lo que es bueno, pero a veces no lo hacemos. Y de hecho la palabra de Dios dice a través del mismo Pedro, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice, hermano? Le es pecado. Ustedes saben hacer lo bueno. Entonces, saberlo aquí a nivel intelectual, a nivel cognitivo, es diferente a vivirlo. Y es una separación que nosotros debemos ir eliminando a medida que vamos siendo transformados. Aparte de eso también, hermano, ¿qué áreas de la vida tú has visto cambios reales desde que conociste a Cristo? Tú decías, yo vivía sin plata siempre, hermano, y ahora en Cristo vivo peor. No, vivo mejor. Estoy administrando bien. Hermano, yo cuando no conocía a Cristo, mi hogar era un desastre. Solo tomando vivía yo, llegaba borracho a las casas, peleando. Gracias a Dios. ¿Has visto cambios, hermano, hermanas? No, hermano, yo nunca he tomado, pero de pronto hay cosas en tu vida que puedes decir, yo he cambiado, yo he crecido. Puede ser en la paciencia. Cuando llegaba al trabajo, llegaban tus hijos a jugar contigo y tú todo enojado, gruñón, estoy cansado, no me digan nada. No, hermano, eso no me ha quitado todavía. Ok, digamos, ha habido cambios en esa forma de actuar, de relacionarse. Y donde sientes que necesitas también una transformación continua. Porque hay áreas que las sacamos fáciles, ¿sí o no? Pero hay otras que no las sacamos fácil. Y las áreas más difíciles de quitar, hermano, son las que no tienen ninguna vigilancia más que la de tu propio espíritu. Porque malas palabras me están vigilando, me freno ahí, va. Enojarme en público, me están viendo, me freno. Pero ¿qué de los pensamientos? ¿Qué de las personas que ven pornografía? Eso se da, hermano, sí, bastante. ¿Qué de las personas que están viendo videos, verdad? Que no deberían ver. Entonces son cosas que no tienen vigilancia más que la de la persona y Dios. A veces esas son las más difíciles. Y como hablamos ayer, me veo yo, me ve Dios. ¿Qué de las partes de la integridad? Porque la integridad es hacer lo correcto aunque nadie me vea. Hacer lo que Dios manda aunque nadie esté observando. Y uno son cosas que debe pensar. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la transformación? La transformación es una obra de Dios
que se va dando obviamente por la incidencia del Espíritu Santo en nosotros, pero también obviamente debemos poner de nuestra parte. Por el Espíritu que decía el texto que somos transformados. Y también en Filipenses, el que comenzó la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Pero no hay nada más terrible que un enfermo que no quiere curarse. Lo primero que le dicen a una persona que ha sido alcohólica, ¿reconoce que usted es alcohólico? No. Cuando reconozca, vuelva. ¿Usted es alcohólico? Sí. Y luego le enseñan a que será alcohólico el resto de la vida. Estará en terapia 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas, 24 horas. Pero la primera es, ¿quiere usted ser transformado? ¿Quiere usted ser cambiado? No se trata de que, no, aquí me han traído a la fuerza como una intervención. Nunca funciona. Una persona que no se quiere rehabilitar puede estar ahí aprisionada, se le puede hacer una limpieza de su organismo. Lo primero que va a hacer cuando salga es ir a consumir drogas. Entonces es necesario que nuestra voluntad se entregue al Señor. Y la otra es, hermanos, la transformación comienza con una visión clara a lo que dice Hebreos 12:2. ¿Cuáles son los fundamentos? Decían. El primero, una obra del Señor en nosotros. El segundo es tener una visión clara de Cristo, que dice Hebreos 12:2. El arquetipo es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando uno se desvía, pues no puede ser transformado porque empieza a compararse con una imagen que no es perfecta. La imagen, la perfección es Cristo. Entonces empiezo a ver a Cristo y digo, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús? Jesús perdonaría, Jesús mentiría, Jesús abrazaría, a Jesús le importaría esto. ¿Qué haría Jesús? Normalmente si estamos enojados no nos acordamos de Jesús. Nos acordamos de Jesús, dice, bueno, pues que estaba botando las mesas en el templo. Él es el modelo. Lo contemplamos, lo imitamos. Si miramos al mundo, nos conformamos al mundo. Si miramos a Cristo, nos conformamos a su imagen. Él es la imagen misma, dice Colosenses, de su sustancia. Le dijo Felipe, fue, Señor, le dice, una cosita, muéstranos al Padre y ya tenemos. ¿Cómo le dice? De veras, le dice. Sí, le dice, todo este tiempo he estado con ustedes, que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Así como soy yo, así es el Padre. Amoroso, compasivo, tierno, pero también puede ser estricto, puede ser severo y va a ser siempre claro. Moisés descendiendo del monte tenía un rostro como, hermanos, es un ejemplo bíblico resplandeciente. ¿Por qué? Estaba viendo a Dios. El punto de que se cambia, ¿no? Se tiene que cubrir aquí. Es decir, que su cercanía con Dios lo transforma la gloria. Le da gloria a él, le da esa bendición que el pueblo dice, no podemos ver eso. Era un sol la cara de Moisés. La cercanía con Cristo, ver a Cristo, también en sentido ético debe ser una transformación, debe ser una luz. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, una responsabilidad tan grande que nos dice, ustedes son la guía de este mundo, porque la luz es un símbolo de guía y la sal es un símbolo de preservación, es algo que se preservaba. Usted puede comerse la mejor steak del mundo, ¿verdad? Esos wagyu que valen qué sé yo cuántos cientos de dólares, las 4 onzas que le dan. No le ponga sal, hermano. No le ponga sal y verá cómo le sabe. Puede ser la mejor comida y si no tiene sal, no es buena. Y así es la vida de la presencia del cristiano. El cristiano, pues, no se nota cuando está, pero cuando no está, que se nota en la sociedad. Y eso es lo que vemos nosotros en el ejemplo bíblico de Moisés. La cercanía a Dios cambia nuestro rostro espiritual. Entre más cercanos estemos a Él, más transformados de gloria en gloria seremos. La transformación es progresiva, dice de gloria en gloria. No ocurre en un instante, sino en un proceso continuo. Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? Del Hijo. A los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Un asunto bien sugestivo de un teólogo inglés, se llama N.T. Wright. Y ese teólogo habla de que cuando el Señor creó el universo, es curioso que nos dice en el Éxodo, no se hagan imagen
de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo que eso dice Éxodo? No nos hagamos imágenes. ¿Por qué, hermano? Según este me parece a mí sugestivo, muy, muy interesante. Porque el primero que hace imágenes es Dios. ¿O no es así? Y de hecho es el único que quizá que se le está permitido hacer imágenes. ¿Cómo así, hermano? Vamos a agarrarnos aquí con la Biblia ya. Las mismas palabras, no te hagas imagen, es la que le dice, conforme a nuestra semejanza, a los que conoció, predestinó para que fuesen hechos semejantes a la imagen del Hijo. Quiere decir que cuando el Señor puso una especie de lo que se llama templo en este mundo, en lugar, como hacen pues en la mayoría de religiones, de poner una imagen del emperador, del rey en cada lugar, el Señor dijo, voy a poner un hijo mío en cada lugar de esta tierra. Llenen la tierra y fructifíquense, multiplíquense. Y uno de los cantos hermosos que entonamos ayer dice que le alaben todas sus obras. El que hace imagen es Dios. Pero las imágenes que Dios hace, hermano, oiga bien, primero se parecen mucho a Él. De hecho, en el Salmo dice, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. ¿Cómo son las imágenes que hace Dios? Hablan, piensan, son autónomas, independientes, tienen creatividad, se parecen mucho a Él. Yo hablaba con el hermano Roberto, le digo, qué increíble, le digo, que esté mandando una sonda a Marte para allá, para acá, el hermano trabaja en la NASA y vienen esto y lo otro. Hermano, esa curiosidad, esa inteligencia, esa voluntad, viene de Dios. De hecho dice, descendamos ahora y confundamos sus lenguas porque se han unido a hacer el mal y no habrá nadie que los detenga. Incluso para lo mal tenemos que intervenir. Si no, hermano, si nos unimos para la maldad, somos tremendos. Y para la bondad y para la investigación. Entonces Dios dice, hagamos a imagen conforme a nuestra semejanza para que señoree. Entonces, ¿qué ve la creación de Dios? ¿Qué ven las criaturas? ¿Qué ve un venado cuando nos ve a nosotros? Antes de la caída era, la imagen de Dios. Ahí está la imagen de Dios. Ahí está la imagen de Dios. Es decir, nosotros donde fuéramos íbamos replicando esa imagen. Lo que ocurrió es que la imagen se distorsionó por el pecado. Y al distorsionarse por el pecado, esa imagen tiene que ser restaurada a su forma original. ¿Cómo? Por medio de la transformación que se da en nosotros de gloria en gloria. Entonces Dios nos hizo, pero ahora veamos las imágenes que hacemos nosotros. ¿Cuáles son las imágenes que hacemos nosotros? No hablan, no piensan. Y hermano, a veces estamos tan atrasados en el pensamiento, en el sentido de que si usted ve un robot, usted no lo adora, ¿sí o no? Pero el robot es superior a una imagen muerta todavía, porque el robot tiene capacidad de análisis, no como el de nosotros, pero como cuestiones matemáticas, hace cálculos, se mueven. No sé si han visto ustedes esas grandes industrias como están los robots tomando paquetes, llevando, tomando paquetes, llevando, tomando paquetes, llevando. Ellos son autónomos según lo que uno le ha especificado. Pero nadie en su sano juicio, robot, tú me has salvado. Y esa es la diferencia. Entonces, lo que el Señor hizo desde el principio, esa imagen, ese carácter, esa bondad, esa ética, es lo que Dios está transformando a su estado original, porque el pecado lo distorsionó. La construcción de un templo, cuando se hace, Dios no solo coloca los cimientos, sino que va puliendo cada día hasta que la obra queda completada. Y en el proceso, hermanos, te va a pasar que, dice el Señor Daniel, vamos a ver, y viene el Señor y agarra a Daniel y dice, no me quedo como me gusta. Bueno, lo vamos a volver a hacer. Ahí lo quiebra. Lo pone otra vez en el torno del alfarero. Y uno se resiste, ve y saca por allá un hombre y dice, no, no te quiero así. Se me echó a perder y lo vuelve a poner. Y le dice al profeta Jeremías, ve y dile a la casa de Israel, mira al alfarero, yo soy como el alfarero y ustedes son como el barro. Yo voy a hacerlo como yo diga, pero Él va transformándonos, hermano, a medida en que nosotros les permitimos. ¿Cómo ocurre una transformación en términos prácticos? Como tercer punto. La renovación de la mente no se trata solo de emociones renovadas, sino de un pensamiento transformado. Hay hermanos que
Me voy a bautizar. Bautizaron, ¿verdad? Uno no puede juzgar. Una vez estaba un muchacho ahí y cuando yo lo miré, este hombre va a ser predicador de él. Usted acepta, hermano, si es que estaba predicando cuando le estaban tomando la confesión. Yo acepto al Señor y me bautizo, hermano, prometo serle fiel ante todo este pueblo aquí presente. No eran aquellos que se bautizan tímidos, sí. No, ese estaba predicando, hermano. Y yo voy a estar hasta el final luchando con ustedes y yo casi me bautizo con él de nuevo. Primera y última vez que lo vi. Primera y última vez que lo vi. ¿Por qué? Porque a veces el impulso de la emoción. No se trata de eso la vida cristiana. Porque la vida cristiana no es fácil, no es bonita, no es sencilla. En el mundo tendré esa aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Se trata, hermano, realmente de que hemos renovado nuestro pensamiento, cambiar patrones de la mentira a la verdad, del miedo a la fe, del orgullo a la humildad. De eso se trata en términos prácticos. Era orgulloso. Esos valores que son agradables en el mundo, en la iglesia no son agradables, ni son apreciados. El valor de la mentira, que en el mundo era como los beduinos que se robaban, tenían pillaje. Aquí no. En Nicaragua, si alguien se encontraba una cartera, miraba el dueño, sacaba el dinero y dejaba ahí la cartera botada. El cristiano se encuentra una cartera con plata y ve que tiene identidad, lo que hace es llamar y entrega la cartera y si puede le pone $100 más también. Esos son los cambios prácticos en la vida del creyente. La obediencia diaria y la dependencia del Espíritu Santo son las transformaciones prácticas, porque hablamos de la teología, pero en la vida práctica es eso, hermano. Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne, hermano? La codicia, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Esos son los que nosotros estamos constantemente batallando. No basta con querer cambiar, hay que vivir guiados también por el Espíritu Santo. Yo voy a cambiar, pero sin la guía del Espíritu Santo no es posible. Es necesario constantemente recibir esa bendición del Espíritu Santo que vive en nosotros y también del estudio de la palabra, para que comprobemos, como le decía, cuál es esa voluntad. También hay una disciplina espiritual y comunidad cristiana. Hermanos, yo quiero cambiar, pero yo cambio aquí solito en mi casa. De veras. Yo adoro aquí en la casa, hermano. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia si Dios está en todo lugar? Tremendo teólogo que eres. Para empezar, hermano, como decía Pacomio, la gente cambia con la gente. Si usted está aislado y nadie le grita, nadie se le mete en la fila de la comida, nadie le dice que te veo gordito, nadie le dice que feo ese vestido, nadie le queda mal, ¿cómo va a cambiar usted? Usted le pide paciencia al Señor, le va a dar, usted pidió paciencia. Usted quiere constancia, hermano, le va a dar problemas el Señor, porque la constancia es perseverar incluso en las adversidades. Entonces, no podemos nosotros como un carbón aislado mantener el fuego del Espíritu Santo. Para poder estar encendidos, tenemos que estar en comunidad. La gente, y es una crítica de parte de Pacomio, el soldado romano convertido al cristianismo, cuando se iban allá a las abadías, aquellos, a los ermitaños que se iban los ascetas, separados del mundo. ¿Cómo vas a cambiar así? Les tienes que cambiar dentro de la comunidad. Por lo tanto, también la oración, la palabra, la adoración y el discipulado son herramientas de Dios para formarnos. Queremos ser transformados, hay que venir a la iglesia, todas las actividades que podamos apoyar el evangelismo, la palabra de Dios, la lectura, todas esas cosas. Ocúpate en la lectura, en la exhortación, y le dice, y persiste en ellas. Le dice, pues haciendo esto, le dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. También Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila. La comunidad pule nuestro carácter, hermano. ¿Cómo sabe la iglesia que su predicador la ama? ¿Cómo saben ustedes? Porque ustedes saben que no son perfectos. ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿Cómo el líder uno entiende que ama a la comunidad? Ayer hablamos del ejemplo de José. ¿Cómo sabemos que amaba a sus hermanos? Porque lo soportó. Y el pueblo, sus hermanos lo rechazaron, lo vendieron por 20 piezas de plata. Lo mismo sucede con Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús amaba al mundo? Porque el mundo lo rechazó. Porque el mundo, incluso sus discípulos lo vendieron, sus amigos. Y aún así murió por ellos. Entonces, así ocurre también en la comunidad. Como comunidad no somos perfectos. ¿Y cuántas cosas tiene que llevar el líder o los líderes? Al contrario también ocurre. ¿Cómo sabe el líder que la congregación lo ama?
porque la congregación está con él y porque es humano que falla, pero la congregación lo apoya, lo sigue, lo reanima, lo restaura. En este sentido, Dios dice, aquí los pongo en la comunidad para que crezcan, para que mejoren, para que vayan asociándose a pesar de sus diferencias. Las aplicaciones prácticas, hermano. Revisa tu espejo espiritual. ¿A quién te pareces más hoy? ¿A quién se parece usted hoy? ¿A Cristo o al mundo? La gente ve en la calle y dice, ese es cristiano. ¿Saben tus amigos en el trabajo que eres cristiano? ¿En tu comunidad, el vecino? Ojalá que sí. No, hermano, yo soy muy reservado para eso. Se van a dar cuenta, hermano. O tienes una riña con el vecino. Entonces, claro, si te mete 2 pies, pues llama a la ciudad. Identifica áreas de resistencia. ¿Dónde dice, Señor, no toques esto? No te metas ahí. Eso es mío. ¿Dónde le dice al Señor, permiso? Oh, Señor, todo es tuyo. Como dijo David, de lo mismo que me ha dado, te doy yo. Acepta que el cambio toma tiempo. Te vas a frustrar, hermano. Yo quiero dejar este pecado y no he podido. Sigue persistiendo. Sigue luchando. No desesperes por no estar completo aún. Confía en que Dios sigue trabajando en ti. Sigue trabajando. ¿Sabes que a veces lo que a mí me frustra, yo no quisiera que esto me molestara, Diego? Y me molesta a veces. Pero después digo, no, pues voy a respirar profundo. Y a veces no tengo control de las emociones como quisiera. Bueno, Dios sigue trabajando en mí. Y la conclusión, mis hermanos, es la transformación es opcional para el creyente, es evidencia de una vida espiritual. Es obra de Dios en nosotros, centrada en Cristo, progresiva por el Espíritu Santo. Quiero que recuerden esto. Dios me ama como soy, pero me ama demasiado para dejarme así. Dios me ama como soy, pero me ama demasiado para dejarme así. O imagina que tú tienes un hijo y tu hijo se rompe el pie y tú solo le pones una venda y te dice tu hijo, así déjeme, no me ve al hospital que me va a doler. Ámeme así. ¿Qué harías tú de padre? Por lo que te amo, te voy a llevar al hospital. Y aunque te duela, aunque te hagan cirugía, pero yo quiero verte correr, quiero verte caminar, quiero verte feliz, quiero verte completo, quiero verte en tu potencial pleno. Dios me ama como soy, pero me ama demasiado para dejarme así. ¿Qué actividades pueden ayudarte para reforzar esta clase? Pues yo creo que siempre es reflexionar acerca de lo que dice Corintios, Romanos constantemente. Trabaja en un grupo, hermanos, con personas que te amen y que tú sinceramente le digas a la esposa, ¿cómo soy yo? ¿Y te gusta? ¿Y qué puedo cambiar? ¿En qué podría mejorar? Son preguntas muy valientes esas, porque uno ya se siente, pero ¿cómo te va a encontrar alguien tan guapo, tan lindo como yo? No se trata de eso. Si yo soy un pan de Dios, dice, ¿verdad? Que la esposa le diga a uno, es que tú eres muy enojado, tú eres muy impulsivo, o que tú no abrazas, o que tú no das palabras de afirmación a los niños, o que tú no le dices que estás orgulloso, que tú eres muy simple. ¿Qué necesito cambiar? Porque obviamente, aunque estas no son cuestiones del carácter, pueden reflejar algo de nuestro carácter. Y por lo tanto, mis hermanos, no se tengan preguntas, pero les dejo con esa frase final. Dios me ama como soy, pero me ama demasiado como para dejarme así. Dice el apóstol Pablo, no es que todo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. No lo había alcanzado Pablo. Y cuando está a punto de morir, se ha peleado la buena batalla, acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida, la cual me hará el Señor justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo le doy gracias, hermanos, porque todos los que estamos aquí, como dice el canto, todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, se los amo. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti y otro yo que te quiere obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser. Tú mereces mi vida lo mejor. Pero gracias a ti que por tu poder y amor
Ya no soy lo que era, Señor. No somos lo que deberíamos, pero gracias a Dios no somos lo que éramos. Dios los bendiga, hermano.